A casi un año de la desaparición de un coronel del ejército cuando estaba de vacaciones y viajaba de Jalisco a Zacatecas, las Fuerzas Armadas montaron un operativo que permitió la captura de un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, apodado como el CR y a quien atribuyen la desaparición del militar. El operativo fue sorprendente, debido a que fue empleado un helicóptero desde donde le dispararon a su objetivo con el fin de lograr detenerlo. En este video te platicaré de la captura de Juan Carlos Pizano, alias el CR, en Tapalpa, Jalisco. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR, acusado de ser líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Las acusaciones que pesan sobre el CR son tan fuertes que ya comienzan a existir señalamientos de una posible venganza por parte del ejército precisamente hacia el CR, quien es considerado como uno de los objetivos prioritarios. Pero voy por partes. El operativo fue realizado aquí, este sábado 25 de noviembre a las 8:35 de la mañana en la colonia Lomas de Poleo, en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Los primeros reportes llegaron de habitantes que escucharon los disparos y aeronaves sobrevolando. Si bien se trató de un operativo del gobierno federal, este se realizó en secreto y tomó por sorpresa tanto a los delincuentes como a los pobladores. De manera inicial, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que se trataba de un operativo federal del cual las autoridades estatales no estaban informadas, de tal forma que pidió estar al pendiente de los reportes del gobierno federal para conocer qué fue lo que sucedió. En específico, esperar pronunciamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República o de la Guardia Nacional, los cuales pronunciamientos todavía no los han emitido estas instancias federales, pero ya existen reportes de estas mismas fuentes, aunque de manera extraoficial, y que permiten también confirmar a través del Registro Nacional de Detenidos la captura del CR. Este operativo fue hecho en Tapalpa, que es un municipio bajo la influencia del CR, así como lo es, según han determinado las autoridades, los municipios de Zacualco, San Gabriel y Atemajac de Brizuela. De acuerdo con la Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el CR es un operador de seguridad de Laisha Oseguera. Ella es hija de Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hay otros medios que han comenzado a asegurar que el CR trabajaba en realidad bajo las órdenes de Carlos Valencia, alias el 03, de quien afirman es un hijo no reconocido de El Mencho. Pero debo de ser muy claro, estos son meramente rumores. El reporte oficial que existe bajo investigaciones de alguna autoridad, que en este caso es del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo relaciona como alguien que trabaja para Laisha Oseguera. Ahora bien, lo cierto es que el CR ha sido acusado por la Secretaría de la Defensa Nacional de secuestrar al coronel José Isidro Grimaldo Muñoz hace casi un año, el pasado 10 de diciembre del 2022. Como consecuencia de un incidente de tránsito, fue interceptado por 2 vehículos con gente armada, quienes con uso de violencia lo obligaron a descender de su vehículo, llevándoselo con dirección desconocida. En esa ocasión el coronel tenía vacaciones del 5 al 13 de diciembre, de tal forma que decidió viajar a Jalisco y después trasladarse a Zacatecas por tierra. Y fue allí cuando le perdieron el rastro. Desde entonces el ejército hizo operativos de búsqueda, los cuales todavía ha mantenido, y responsabilizó de esta desaparición precisamente al cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación secuestra a un coronel del ejército de fuerzas republicanos en Tapalpa, Jalisco. Sobre este tema te traje este video a este canal, te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión por si quieres todos los detalles. Como parte de la búsqueda del coronel, en enero de este año fue detenido el hermano del CR, José Manuel Pizano, y fue vinculado a proceso por posesión de armas y cartuchos. Sin embargo, de manera extraoficial se informó que fue liberado debido a que un juez consideró que la detención fue ilegal. A el CR le han comenzado a atribuirle extraoficialmente la responsabilidad de la emboscada en contra de soldados de esta semana en Teocaltiche, Jalisco. Sin embargo,
Tapalpa y Teocaltiche son regiones muy separadas que podrían no ser ciertos estos rumores. La detención de hoy del CR ha sido por demás sorprendente por involucrar un helicóptero del ejército disparando desde el aire hacia la camioneta en donde se trasladaba su objetivo. Y ha sido impactante también porque las ráfagas cayeron cerca de donde estaba una familia que nada tenía que ver con estos acontecimientos, sino que simplemente pasaba en la zona y vivía también en la zona por donde iba a darse la persecución. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Abre! ¡Pasa! ¡Mira para acá! Ay, la... Espérate el muro, güey, espérate el muro. Véngase para acá. Véngase para acá.